Ok, buenas noches. Hoy vamos a seguir con la noción de suma directa. Entonces, suma de subespacios vectoriales. Entonces es un recordatorio de lo que vimos al final de la clase anterior. Lo que pasa es lo siguiente. Si yo tengo dos subespacios vectoriales, S y T, de un espacio vectorial V, siempre puedo yo formar la suma de ambos espacios. Ok. Esta cosa siempre existe. Es la suma de los vectores V más W, tales que V pertenece a T y a S, disculpa, y W pertenece a T. Ok. Esa suma de dos espacios vectoriales y, por ejemplo, ¿sí? ¿Puedo hacer una consulta respecto a eso? ¿Sí? Quiero saber cómo se hace esa suma cuando los subespacios tienen diferente dimensión. Porque, por ejemplo, podemos tener uno de dos... dimensión 2, otro dimensión 3, por ejemplo. ¿Se puede hacer? Sí, sin duda. Y no hay problemas porque quizá se van a fusionar dimensiones. Porque pueden tener cosas... Acá cuando yo defino la suma, S y T son subespacios cualesquiera. Es decir, incluso, ¿qué pasa si S es igual a T? ¿Cuál es la suma? S más S, ¿qué me da? Es S, ¿ok? Es claro que S más S es igual a S. ¿Ok? Es decir, es una fusión total, porque decir todos los vectores de la forma V más W, donde V y W pertenecen a S, voy a obtener exactamente los vectores de S. Son todos de esta forma. ¿Ok? Entonces es como una unión, pero extendida con combinaciones lineales. Hay que entenderla como una forma de unión extendida por combinaciones lineales. Ya sabes que S unión S es igual a S. Y acá esto funciona del mismo modo. S más S es igual a S. No hay que hacer otra cosa. Pero por otro lado, acá hicimos el caso extremo. Caso extremo, ambos espacios son iguales. Entonces la suma es el espacio sí mismo, no hay ningún cambio. Eso que pasa, por ejemplo, si yo tomo una recta vectorial con la misma recta vectorial, obtengo la misma recta vectorial. Pero si son dos rectas vectoriales distintas, voy a obtener un plano vectorial. Y hay todas las posibilidades intermedias. ¿Ok? Entonces vimos, el caso extremo era S más S. Y el otro caso extremo es cuando no hay nada en común y es la suma directa. Entonces la suma directa y la notación es S más círculo T, cuando es la misma definición, pero se requiere que la descomposición sea única. Cuando para todo vector U n la suma, cuya definición no cambia, existe un único V en S y un único T W en T, tales que U se pueda descomponer como la suma de V más W. ¿Ok? Entonces, ojo, esto no es una nueva operación, es la operación anterior. Contiene dos cosas, el más que dice es una suma, y el círculo indica que es un caso extremo donde no hay nada en común. Es decir, la descomposición es única. Y vimos que la proposición que vimos es proposición, una suma S más T es directa si y solo si la intersección de ambos espacios es el espacio nulo. ¿Ok? Por supuesto, entre una suma de dos veces el mismo espacio y una suma de dos espacios que no tienen nada que ver,
salvo el nulo porque él pertenece a todos los subespacios, hay todas las cosas intermedias. Entonces, cuando yo hago, por ejemplo, la suma de un espacio de dimensión 2 con un espacio de dimensión 3, ¿cuáles serán las dimensiones posibles? Dimensión 5 abajo. Y abajo, pero abajo ¿hasta qué? 3. Hasta 3. Si hago un espacio de dimensión 2 más un espacio de dimensión 3, por ejemplo, se puede imaginar que el espacio de dimensión 2 esté incluido en el espacio de dimensión 3. Entonces la suma me va a dar el espacio de dimensión 3. ¿Ok? Pero quizá solo tienen una dimensión común. Entonces 2 más 3 menos 1 voy a tener dimensión 4. O también quizá pueden tener nada en común, salvo el nulo. Entonces voy a tener dimensión 5. Entonces si yo sumo un espacio de dimensión 2 y un espacio de dimensión 3, obtengo cualquier cosa entre la dimensión 3 y la dimensión 5. ¿Entienden? No es nada difícil. Y la suma directa es algo muy importante. Es decir, es el caso interesante. ¿Y por qué es el caso interesante? Es debido a la propia proposición que hablé la vez pasada. Es que si A es una base de S y B es otra base de T, entonces A unión B, y es una unión disjunta, es una base de S más T. Porque no tienen nada en común. Por supuesto, esta propiedad, entonces, es decir, es solo en caso de suma disjunta, de suma directa. Por supuesto, si yo tengo una base de un espacio y la misma base del mismo espacio, si yo hago la unión, obtengo la misma base, pero no voy a agregar cosas. ¿Ok? Entonces, este interés de la suma directa es cuando usamos el espacio más grande posible. Ok, esa noción de suma directa, y en particular vimos que el corolario es que la dimensión de la suma directa siempre es igual a la dimensión de S más la dimensión de T, en dimensión finita. De hecho, este resultado se extiende a la dimensión infinita. ¿Ok? Por supuesto, si en caso general, es decir, el caso donde la suma es cualquiera, caso general, en general, tenemos que la dimensión de S más T es menor o igual a la suma de las dimensiones, y ya vimos que es mayor o igual al máximo de ambas dimensiones. Esa discusión que tuvimos hace 5 minutos. Ahí puso T 2 veces. Ah, 2 veces. Era para verificar que seguiste. Acá S y T. ¿Ok? Entonces, nada complicado. Ok, ahora voy a mirar un caso de suma directa muy interesante que ya vimos varias veces. El caso de las matrices simétricas y antisimétricas. Ejemplo. Ya saben que es mi ejemplo preferido porque muestra muchas cosas. Ok, ejemplo. Me pongo en el espacio B de las matrices cuadradas en cualquier dimensión.
Ok. Y voy a considerar dos subespacios. El primer subespacio, es el espacio de las matrices simétricas, es decir, las matrices iguales a su traspuesta. Y esto es un subespacio vectorial del espacio B. Y T, el espacio de las matrices antisimétricas, es decir, la traspuesta de A es igual a la opuesta de A. Y esto es otro subespacio vectorial de B. ¿Ok? Ahora quiero estudiar la suma de ambos espacios vectoriales, subespacios. Voy a ver la suma. Entonces, determinar S más T, voy a escribirlo al revés. Y la pregunta ¿es directa? Ok, vamos a ver qué es. Hay un truco para determinar la suma, pero ya podemos investigar para ver si es directa o no. ¿Qué hay que hacer para ver si la suma es directa o no? Hay que calcular ¿qué? La intersección. Entonces, vamos a calcular la intersección. Ok, voy a considerar una matriz que es a la vez simétrica y antisimétrica. Entonces, sea A una matriz que pertenece a la vez a S y a T. Es decir, la traspuesta de A es igual a A y la traspuesta de A es igual a menos A. ¿Qué se puede decir? ¿Cómo? A, de hecho, A es igual a menos A. Esto implica que A es igual a menos A. Esto implica que si una matriz es igual, es decir, que 2A es igual a 0, la matriz nula, y si 2A es igual a la matriz nula, esto implica que A es la matriz nula. Conclusión, la única matriz que es a la vez simétrica y antisimétrica es la nula, que se deduce sobre la suma. Es directa, la suma es directa. S más T. Es decir, sabemos que cuando tomamos el espacio de todas las matrices simétricas, el espacio de todas las matrices antisimétricas, la suma es directa. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el espacio formado? Contiene muchas matrices. Es decir, ¿cuáles son las matrices que son una suma de una matriz antisimétrica y una matriz simétrica? De hecho, todas las matrices. Vamos a demostrar que la suma es el espacio de todas las matrices. Es decir, que toda matriz se puede ver como la suma de una simétrica y de una antisimétrica. Y lo voy a mostrar fácilmente. Acá hay un truco. Hay que verlo. Solo la noción de simétrica no tiene sentido si no tienes una matriz cuadrada. Porque no puedes comparar. Si tu matriz no es cuadrada, no la puedes comparar con su traspuesta que no tiene las mismas dimensiones. Ok, ahora vamos a demostrarlo. Y de hecho, proposición, que es fácil, es que la suma directa de la simétrica y de las antisimétricas es igual exactamente al espacio de todas las matrices cuadradas. ¿Qué me queda hacer? Me queda demostrar que toda matriz se puede descomponer como suma de una simétrica y de una antisimétrica. Y hay una fórmula. En efecto, si A es cualquier matriz cuadrada
tenemos la siguiente igualdad. Y acá hay que ver la cosa. A es igual a 1/2 de A más A traspuesta más 1/2 de A menos A traspuesta. Esta la voy a llamar A más y esta la voy a llamar A menos. Primera cosa, ¿están de acuerdo con esta suma? Vamos a hacer la suma. 1/2 de A más 1/2 de A, que me da A. 1/2 de A traspuesta menos 1/2 de A traspuesta, que me da nada. Entonces obtengo A al final. ¿Ok? Esto demuestra la igualdad. La igualdad es obvia. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Tenemos esta suma. Ahora hay que verificar la matriz, ambas matrices A más y A menos. Se observa que ¿cuál es la traspuesta de A más? La traspuesta de esta es, ¿qué? Es 1/2 de A más A traspuesta. Traspuesta, el medio sale, las sumas salen. Esto me da 1/2 de A traspuesta más A traspuesta traspuesta. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Usé las propiedades de la traspuesta. Ok. ¿Pero qué es A traspuesta traspuesta? A. ¿Y qué se observa? Es lo mismo que A más. ¿Ok? Entonces, A más es simétrica. Pertenece, es simétrica. Y de mismo modo, tenemos que la traspuesta de A a la menos es igual a ¿qué? Es la traspuesta de 1/2 de A menos A traspuesta, el todo traspuesta. La traspuesta ingresa dentro del 1/2 y la suma. Obtengo 1/2 de A traspuesta menos A traspuesta traspuesta. Esto desaparece. ¿Y qué obtengo yo? Es el opuesto de esta expresión. Luego, la matriz A menos es antisimétrica. ¿Qué demostré yo? Demostré que cada matriz A se puede escribir como la suma de una simétrica y de una antisimétrica. Ya está. ¿Ok? Pueden ver que casi no hay nada en términos de cuentas. La única idea era hallar la buena descomposición que funciona. Pero en términos de cuentas, esto funciona para matrices de tamaño 2×2 y matrices de tamaño 1 billón por 1 billón. No tuve que entrar adentro de las tripas de la matriz. Por suerte. Es la razón por que me encanta este ejercicio. Mucho resultado, esfuerzo mínimo. Ok, entonces sabemos ahora, la conclusión es que S más T es igual a todas las matrices. Ok. De hecho, hay un problema. ¿Alguien vio el problema o no? Es un problemita. De hecho, en algunos universos, disculpa, era para razones pedagógicas, existen algunos universos en los cuales maté algunos gatitos. Porque nunca dije en cuál cuerpo yo trabajaba. Este razonamiento se cumple en cualquier cuerpo o no. En R todo esto funciona.
Si trabajamos con matrices reales, no hay ningún problema con matrices racionales. Pero vimos que las matrices también funcionan en otros tipos de cuerpos. Natural no es un cuerpo. Pero vimos un ejemplo típico de cuerpo. ¿Cuál era el cuerpo más sencillo que vimos? Z2. ¿Cuántos elementos tiene? Dos. Ok. ¿Y cuál es el problema acá de lo que hice? ¿Qué es este número en Z2? Es 0. Dividí por 0. Esta demostración no funciona en los cuerpos en los cuales 2 es igual a 0. Ojo. Es decir, esta demostración no funciona. Entonces acá esta trampa. Ojo. Solo funciona cuando, entonces acá, ¿qué hice yo? La suma es directa. De hecho, es solo cuando 2 es distinto de 0. Acá yo tengo que decir qué quiero yo decir, porque para ustedes es raro que un profesor de matemática escriba tal cosa. Es decir, solo cuando 2 en el cuerpo K es distinto de 0 en el cuerpo K. Todo cuerpo tiene un 2. Se define como 1 más 1. ¿Ok? Todo cuerpo tiene un 3. Es 1 más 1 más 1. Pero a veces no tenemos suerte y 2 se anula. Y es el caso en particular en Z2. En Z2, acá, dividí algo como 4 veces por 0. Vamos a ver dónde hice errores en Z2. Acá, cuando obtuve A traspuesta y A traspuesta igual a menos A, deducí que A es igual a menos A. Después, poniendo el menos A por la izquierda, obtengo que 2A es igual a 0. Pero 2A es igual a 0. En Z2 no puedo concluir nada porque obtengo yo que 0A es igual a 0 y siempre se cumple. De hecho, ¿qué pasa en Z2? ¿Qué piensan de las matrices simétricas y antisimétricas? Son idénticas. Porque en Z2, menos 1 es igual a 1. En cualquier cuerpo donde 2 es igual a 0, es lo mismo que decir que 1 es igual a menos 1. Y en este cuerpo, las matrices simétricas son idénticas a las matrices antisimétricas. Y por supuesto que no hay suma directa. Y la suma directa, que no es directa, tampoco me construye el espacio entero. Acá, esa demostración, para funcionar, necesita que 2 sea distinto de 0. Entonces, ojo, cuando es el único resultado de matrices que conozco, de matrices de base, que necesita hacer una restricción sobre el cuerpo. No funciona este resultado en todos los cuerpos. Solo funciona en los cuerpos en los cuales 2 es distinto de 0. Es decir, si en la sala hay informáticos que solo quieren trabajar en Z2, pueden ignorar este resultado porque es falso para ustedes. Era el único error que hice intencionalmente. Yo lo sabía antes de comenzar. Pero es interesante ver que a veces, ojo, hay que cuidar en qué cuerpo estamos trabajando. Y como nosotros, profesores, somos no tanto viciosos, en general, siempre trabajamos, al menos durante los parciales y los exámenes, en el cuerpo real, en el cual nunca hay problemas de ese estilo. Hay otros problemas. ¿Ok? Pero acá hay que cuidar a que en los cuerpos de dimensión 2, las matrices simétricas son idénticas a las matrices antisimétricas, debido a que 1 es igual a menos 1. Entonces, ahora, cuando van a salir de esta clase, pueden explicar a su sobrino, a su sobrina, que sí, por supuesto, que en alguna parte del universo matemático 2 es igual a 0. Y cuando aprendí esto, cambió toda mi vida.
Porque antes para mí la matemática era la cosa rígida, no interesante. Pero si en alguna parte del universo 2 es igual a 0, todo cambia. Ok, esto termina lo que yo tenía que decir sobre los subespacios vectoriales. Ahora vamos a empezar con una noción fundamental, que es la noción de transformación lineal. ¿Tiene preguntas sobre estas cosas? Sí. ¿No? Solo para hacer un chiste. Entonces, esto es interesante porque muestra que a veces cuando haces ejercicios de matrices, hay algunos resultados que no funcionan, porque a veces cuando usan una cosa que parece tan inocente como 2, quizá en el cuerpo donde trabajan, este 2 puede ser nulo. Y eso tiene sentido. Y tiene aplicaciones. Es importante ver que hay muchas aplicaciones de los cuerpos finitos en los cuales, por ejemplo, estamos en un cuerpo donde 2 es igual a 0. Y hay que cuidar a estas situaciones que existen. Los cuerpos finitos, si quieren saber en qué dominio práctico se usa mucho, los cuerpos finitos. Criptografía. En criptografía. Cuando hacen criptografía, usan en general todo el software, usa mucho de teoría de cuerpos finitos. Es un dominio de aplicación. Entonces, no solo es una cosa rara, una locura de matemáticos. Tiene sentido en las aplicaciones. Pero no vamos a ver estas cosas porque es mucho más técnico. Ok, ahora vamos a hablar de transformaciones lineales, que es quizá de hecho, con mi escuela francesa, casi me choquea mucho esperar tanto tiempo antes de hablar de transformación lineal. En Francia, cuando me enseñaron la matemática, el álgebra lineal, hace ahora 25 años, yo era algo así, y primera clase de GAL 1, espacios vectoriales, matrices mucho después. Primera clase, cosa teórica, espacios vectoriales. Segunda clase, transformaciones lineales. Hasta abajo. Ahora nos demoramos mucho, empezamos con las cosas prácticas de las matrices. Pero para mí, las transformaciones lineales son la ropa de los espacios vectoriales. Es decir, hasta ahora tuvimos espacios desnudos. Ahora hay que poner la cosa interesante, que son las transformaciones lineales, que permiten usar la teoría. Ok, la noción de transformación lineal, definición. Sean V y W dos espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo. La cosa importante es que tienen que compartir el mismo cuerpo, si no, no funciona. Ok, B y W, una función T que va de B a W es una transformación lineal. ¿Cuándo? Es la cosa más fácil del mundo para definir. Tiene que cumplir dos condiciones. Primera condición, la transformación de la suma de vectores es igual a la suma de las transformaciones de los vectores. ¿Ok? Es decir, me transforma suma en suma. Ojo, esto es para todo U, V. ¿En qué espacio viven U y V? T es una función de V hasta W, entonces U y V viven en V. Y la suma acá vive en qué espacio? La suma acá está en V.
Y esta suma vive en qué espacio? W. Es decir, una transformación lineal es una transformación que transforma sumas en el sentido del primer espacio en sumas en el sentido del otro espacio, nada más. Pero los espacios no solo tienen una suma, que tienen como otra estructura los espacios vectoriales. El producto por un escalar, entonces tenemos la misma propiedad. 2, T de alfa U es igual a alfa por T de U. Para cualquier escalar alfa y cualquier vector U en B. Ojo, este producto de un número por un vector, ¿en qué espacio se calcula? En B. Y este en W. Y acá pueden ver que la cosa importante es que la cosa que no cambia es el escalar, alfa. Y esa razón porque se necesita que ambos espacios compartan el mismo cuerpo. Si no comparten el mismo cuerpo, esta igualdad no tiene sentido. Entonces, la noción de transformación lineal es algo muy importante en la vida, corresponde a todos los fenómenos físicos sencillos. Esto viene de un principio griego antiguo. Los griegos tenían un principio que era el todo es la suma de las partes. Es decir, para saber cómo funciona el todo, hay que hacer las cosas sobre las componentes y sumar el todo. Y es exactamente lo que dice la definición. Si quieren calcular la suma, la transformación de una gran suma, hay que calcular cada componente, la transformación, transformar cada componente y después sumar los resultados. ¿Ok? Entonces, de mismo modo, tenemos más generalmente, de hecho, esto va a pasar a cualquier combinación lineal. ¿Ok? Voy a dar una pequeña proposición. Proposición. Proposición es que si T es una transformación lineal, que voy a usar la abreviatura TL, entonces T del vector nulo es igual a ¿qué? Al vector nulo, sin duda. Y T del opuesto de U será igual a ¿qué? El opuesto de T. Es decir, más generalmente, tendremos que T de cualquier combinación lineal se puede salir la combinación lineal afuera de T. ¿Cuál es el interés? Si tengo una transformación lineal que quiero calcular la imagen de un vector re super mega complicado, acá, en lugar de calcular la imagen de este vector re super mega complicado, calculo cada imagen y agrego los resultados usando los mismos coeficientes. ¿Entienden? Entonces no hay nada difícil en esta cosa. Y hay que entender que hay muchos fenómenos físicos que son lineales. Es decir, las cosas, hay que ver esto como diciendo que los fenómenos microscópicos se extienden al universo macroscópico. Por ejemplo, si T de un vector muy chico
es igual a otro vector muy chico. Si yo multiplico este vector por 10 millones, el resultado será 10 millones el vector. Y es algo que yo podré ver. Típicamente, cuando tienen en un cristal los átomos que se arreglan en cubos, un cristal. Hay algunos cristales que funcionan así. De modo macroscópico, el cristal tendrá una forma así. Se podrá ver, es decir, de modo macroscópico, se podrá ver que tiene una forma cúbica. Hay otras formas posibles. Pero a veces, las cosas que se ven al nivel macroscópico vienen del nivel microscópico y sin cambio. Y esto es lo que se llama un fenómeno lineal. Y hay muchos fenómenos que no son lineales. Hay un montón de funciones que no son lineales, la mayoría de las funciones no son lineales. Pero cuando tenemos funciones lineales, sabemos que todo va a pasar bien. Y esa es la razón por qué en primer semestre vamos a estudiar cuando todo va a pasar bien. O sea que la idea del algoritmo, cuando uno quiere fabricar un algoritmo, lo que intenta es eso, buscar una linealidad de... Sí, la linealidad es complicado. Esto te ayuda a hacer ¿Cómo cuentas. decir, la rama de un árbol, ¿por dónde crece? No hay manera. No sé si es esto, no estoy seguro, no entiendo tu imagen. No, desde el punto de vista que no existe, hay ejemplos en la naturaleza donde no hay una continua progresión para que las cosas se vayan desarrollando. Ah, sí, claro. No, la idea es que, claro, acá estas cosas van a ser muy continuas en general. Todos estos fenómenos en dimensión finita serán funciones continuas. No en dimensión infinita porque hay cosas raras que pueden aparecer. Pero no vamos a hablar de dimensión infinita. Entonces, estas funciones lineales hay un montón en la naturaleza y vamos a ver ejemplos. Ahora hay que ver ejemplos y ahora no tengo dificultades para tener ejemplos porque ya conocen un montón de funciones lineales sin saber que son funciones lineales. De hecho, ya saben que son funciones lineales, pero vamos a reconocer que son funciones lineales. Ejemplos. Voy a definir, primer ejemplo artificial. Considero la siguiente función, la función t de acá R3 en R, son dos espacios vectoriales sobre R, definida por t de, voy a poner esto, t de x, y, z es igual, ¿cuál era mi ejemplo? 3x menos 5y más 2z. ¿Esta función es una transformación lineal o no? Hay que verificar. A priori, yo voy a verificar solo la suma. Voy a calcular. Vamos a verificar solo para la suma. Ok, verificación. Voy a hacer la suma de el t de x, y, z más x', y', z'. Es decir, suma, la transformación de una suma de vectores. Ok, ¿es igual a qué? Primera cosa, yo hago la suma de ambos vectores. Es t de x más x', y más y'. Acá es la definición de la suma de vectores de R3. Z más z'. Ok, y yo aplico mi función. Mi función me va a decir que es 3x más x' menos 5y más y' más 2z más z'. Ok, pero lo que yo puedo hacer es agrupar las cosas sin prima por la izquierda y las cosas con prima por la derecha. ¿Ok? Acá voy a decir es 3x menos 5y más 2z
puse las cosas sin prima por la izquierda y pongo por la derecha las cosas con prima. 3x' menos 5y' más 2z'. ¿Ok? No hice nada. Y ahora, ¿qué reconozco yo? Esto es t de x, y z. Y acá no es más, disculpa, me equivoqué. Y acá es t de x', y', y z'. Entonces, la primera condición se cumple. ¿Pueden ver? Y no voy a verificar, la misma cosa funciona para el producto por un número. Entonces, ya está. Es una transformación lineal. Entonces, misma cosa para verificar la igualdad. T de alfa u es igual a alfa por T de u. Entonces, tenemos una transformación lineal. Esto es una transformación lineal. En general, las transformaciones lineales que vamos a ver tienen esta forma. Es una constante por la primera variable más otra constante por la segunda variable, etcétera, etcétera. Esto es el caso típico de transformación lineal. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Y ahora voy a hacer esta. Otro ejemplo, 2. Yo tomo la función t, la transformación t que va de R3 a R, y que cumple por t de x, y z, acá es una terna, es 2x, y z. ¿Esta transformación es lineal o no es lineal? De hecho, hay que verificar, pero no es lineal por nada. Vamos a ver un contraejemplo. Por ejemplo, vamos a tomar t de 1, 1, 1. ¿Es igual a qué? 2. Ok. T de 2, 2, 2 es igual a qué? 16. Y esto no es lo mismo que 2 veces t de 1, 1, 1. Ya está. No cumple la fórmula, no es una transformación lineal. En general, cuando hacen productos de cosas lineales, lo que obtienen son cosas no lineales. La función típica que no es lineal en el análisis, la primera función no lineal, son las funciones constantes no nulas. Si yo me doy, por ejemplo, la función constante no es lineal, igual a 1. Si la única función constante lineal es la función nula. Y la función cuadrado no es una función lineal. Yo sé que para muchos estudiantes, en las pruebas, la experiencia muestra que muchos estudiantes piensan que el cuadrado es una función lineal. Pero no. Ya vi muchas veces esta cosa. Esto quiere decir que la función cuadrado es lineal. ¿No? No, ¿qué falta? 2x, y disculpa, entonces no es lo mismo que x cuadrado más y cuadrado. Entonces no es una función lineal el cuadrado. ¿Ok? Pero, de hecho sí es una función lineal cuando en Z2 es una función lineal porque 2 vale 0. Entonces los informáticos cuando manipulan solo 0 y 1 tienen razón, la función cuadrado es una función lineal. Pero es normal porque la función cuadrado es la función identidad. Porque en Z2
0 cuadrado es igual a 0 y 1 cuadrado es igual a 1, entonces es la función que no cambia nada. Y esto es una función lineal. Ok, ahora vamos a ver ejemplos más interesantes. Acá eran ejemplos sencillos. Vamos a ver los ejemplos reales de la vida real. Ejemplo 3. Ahora yo me doy la transformación siguiente, que va del espacio de las funciones derivables sobre el intervalo AB hasta las funciones, todas las funciones que hice yo acá, derivables a las funciones de AB. Acá es un intervalo, acá son todas las funciones f de A, B hasta R. Es la notación estándar para el conjunto de funciones. Ok, entienden que ya vimos que esto es un espacio vectorial. Es el espacio de todas las funciones definidas en el intervalo AB. La función nula es el vector nulo. La suma de función me va a dar la suma de vectores. Y multiplicar una función por una constante me da el producto por un número. Ok, y acá es el conjunto del espacio de las funciones derivables. Ya conocen las funciones derivables. Y ahora, ¿cuál va a ser la operación que voy a definir? Voy a asociar a la función f su derivada. Es un operador que transforma cada función derivable en su derivada. ¿Qué piensan de esta función? Es una función entre dos espacios vectoriales. La suma de las derivadas es igual o no a... No, la derivada de la suma es igual o no a la suma de las derivadas. Y si yo hago la derivada del producto de una función por una constante, ¿qué obtengo yo? El producto de la misma constante por la derivada. Luego, la operación de derivación es lineal. Transformación lineal. Ahora, es fácil, vamos a ver todo el curso de cálculo 1 y vamos a ver las grandes transformaciones que estudiaron y porque todo funcionaba bien, porque eran transformaciones lineales. Ok, vamos a hacer otra cosa. Cuarto ejemplo. Ahora voy a tomar las funciones continuas hasta las funciones continuas. Funciones continuas del intervalo AB hasta las funciones continuas del intervalo AB. Y con valores en R. Acá es implícito. ¿Y qué transformación voy a hacer? Disculpa, no es lo que quería hacer. Lo que voy a hacer es hasta R. A cada función continua sobre el intervalo AB, voy a asociar el siguiente número real, que quizá ya conocen, se llama la integral de A a B de f. La integral. ¿Qué piensan de la integral de una suma de funciones? Es la suma de las integrales. ¿Qué piensan de la integral del producto de una función por una constante? Se puede salir la constante de la integral. Luego, esto es una transformación lineal. Entonces, la derivación, las dos operaciones más importantes que ya vieron en cálculo, que es la derivación y la integración, son dos transformaciones lineales. Transformación lineal. Y hay muchos operadores así en matemática. Es decir, esto corresponde a la idea que ya conocen. Cuando tienen una integral de una función muy grande o una derivada de una función muy grande, la calculan trozo por trozo. Y después hacen la suma. Es lo que hacen en la práctica.
Y cuando hacen esto, lo que usan es la propiedad de linealidad. Si la derivada no fuera lineal, sería súper complicado calcular la derivada de un polinomio. Pero tenemos suerte, es una operación lineal. Ok, quinta función. Otro ejemplo, solo para cambiar. Ahora considero las funciones del intervalo 0,2. Ok, continúas el intervalo 0,2. Y yo voy a asociar un número real. Ok, todo esto son espacios vectoriales. A la función f, ¿qué voy a asociar yo? F aplicada a la raíz de 2. Tomé raíz de 2, hubiera podido tomar pi sobre 2 también, o cualquier cosa entre 0 y 2. Ok, ¿qué piensan? ¿Es una transformación lineal o no esta cosa? Es una transformación que toma una función y que me devuelve un número real. Vamos a ver. De hecho, ¿qué piensan de f más g de raíz de 2 es igual a qué? Hay que ver la suma. ¿Qué es la definición de la suma de funciones? Es la suma componente por componente. Es decir, por definición la suma es f de raíz de 2 más g de raíz de 2. Y si yo multiplico mi función por una constante, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que para cada valor voy a multiplicar mi valor por alfa. En particular cuando mi valor es raíz de 2. Esto quiere decir que es una transformación lineal. Y hay un montón de otras cosas, que es de otros ejemplos de transformaciones lineales. Ok, ahora vamos a ver, primera cosa, una proposición muy sencilla que no voy a demostrar porque es súper sencilla. Ya hablé de esto, pero es un sí y solo sí ahora que voy a formalizar. Proposición. Proposición. Una función t que va de b hasta w es una transformación lineal. Si y solo si. Si y solo si transforma cada combinación lineal de vectores del espacio de partida en la misma combinación lineal de los imágenes de los vectores del espacio de llegada. Entonces, si y solo si, para todos alfa 1, alfa n en k, y para todos u1, un en el espacio B, tenemos que t de alfa 1, u1, más alfa n un es igual a alfa 1 t de u1 más alfa n t de un. Ok. De hecho, ya hablé de esta propiedad, pero de hecho es un sí solo sí. Es decir, si una transformación cumple esta propiedad, por supuesto que es lineal. No lo voy a demostrar, es un ejercicio sencillo. Ok, ahora vamos a aprovechar. Entonces, la intuición es que las transformaciones lineales son las funciones entre espacios vectoriales que preservan las combinaciones lineales. Y es el buen punto de vista. Ok. Entonces, cuando tengo una función entre dos espacios vectoriales, tengo dos opciones. O bien preservan todas las combinaciones lineales y son transformaciones lineales, o bien hay algunas combinaciones lineales que no preservan y no son transformaciones lineales. ¿Ok?
Entonces, es la cosa importante. Y esto viene de que el concepto clave en los espacios vectoriales es la noción de combinación lineal. Ok, ahora vamos a ver otros ejemplos. Sobre las matrices. Ejemplos, continuación. Voy a morir. Espero que hoy no. Ejemplos, continuación. Hay unas transformaciones que conocemos desde hace un rato. ¿Qué piensan de la transformación que a A me asocia su respuesta? Esta función es una función conocida, es la respuesta. Operador de respuesta. ¿Cuál es el espacio de partida? Pero ¿cómo se llama cuando es una matriz? Matriz n por n hasta matriz n por n. Esto, ¿qué piensa de la respuesta de una suma? Es la suma de las respuestas. Y la respuesta del producto por un número es el producto del mismo número por la respuesta. Entonces es una transformación lineal. La respuesta es una transformación lineal. ¿Ok? ¿Y cuál es la otra operación interesante que conocen sobre las matrices? ¿Qué? La inversa. Ah, buen ejemplo. Ok, vamos a hacerlo. El problema es que la inversa está definida sobre un espacio vectorial. No, porque falta el vector nulo. El vector nulo no es invertible. Entonces, la inversa no está definida sobre el vector nulo. Luego, ni siquiera se puede hacer la pregunta si es una transformación lineal. Porque no está definida sobre todo el espacio. Entonces, qué lástima. Pero tuviste razón de hacer la pregunta porque es interesante ver este ejemplo. Acá tenemos un problema que tenemos una transformación que ni siquiera está definida sobre el vector nulo. Inversa del vector nulo, acá es genocidio masivo de gatitos. ¿Ok? Esto te dice que ya no puede ser lineal. La inversa no tiene nada que ver con lineal. Pero hay otra operación que está definida sobre todas las matrices y que devuelve un número real. ¿Cuáles son las operaciones? El determinante es un buen ejemplo. El determinante, él, está definido sobre todo el espacio de matrices cuadradas. Entonces, ¿cuál es el espacio de partida? Las matrices cuadradas. Espacio de llegada. Ah, no, el determinante no es una matriz. Es un número, es decir, R. O K, si prefieren. Ok, ¿es una transformación lineal o no? El determinante de la nula es la nula. Es cero, funciona bien. Pero determinante de la suma, ¿qué piensan? Ya vimos que en general el determinante de la suma no es la suma de los determinantes. Entonces no es una transformación lineal. Pues el determinante de A más B en general es distinto del determinante de A más el determinante de B en general. A veces hay excepciones. Ok, entonces las dos operaciones interesantes que vimos en las matrices, hay una respuesta que es lineal y la otra, el determinante que no lo es. Ok, ahora vamos a hablar de caracterización de transformaciones lineales en una base. Ahora es un ejercicio, tengo que verificar. Ah, sí, primera cosa. Ojo.
hay muchos vínculos con las transformaciones lineales y las bases. Ok, proposición. Ahora, sean. Yo me doy dos espacios vectoriales, W, espacios vectoriales, sobre un mismo cuerpo K, como siempre. Yo me doy una transformación lineal, dos transformaciones lineales, ¿cómo les voy a llamar acá? No, S y T, sí, es esto. S y T, dos transformaciones lineales, que van de B hasta W. Ok, dos transformaciones lineales. Y ahora me doy una base del primer espacio. Base de B, por supuesto. ¿Qué piensan? Imaginemos que esta transformación lineal, que estas dos transformaciones lineales coincidan sobre todos los vectores de base. ¿Qué pasa si supongamos esto? Que tengamos que la imagen por la primera transformación lineal del primer vector de base es igual al segundo vector de base. No es una U, es una B. S de B1 es igual a S de Bn. ¿Ok? Tenemos transformaciones lineales. Una transformación lineal es un objeto gigantesco. Es una función. Tiene una cantidad infinita de valores. ¿Ok? Ahora, supongo que mis dos transformaciones lineales coincidan sobre una base. ¿Ok? Es decir, tengo dos funciones que parecen muy complicadas y tengo n vectores que forman una base y sobre estos n vectores yo supongo, por supuesto, si yo pongo S igual a S, porque yo estaba mirando sus caras y me miraban, qué loco este profe, qué cuenta. Y bien, gracias. Ok, ¿está mejor? Ok, acá lo que digo es que mirando los valores de S y T sobre la base, observo, es mi hipótesis, que S y T coinciden sobre el primer vector de base, coinciden sobre el segundo vector de base, y al final coinciden sobre el enésimo vector de base. ¿Qué se puede deducir? Que es la misma función. Que es la misma función. ¿Por qué? Porque como cualquier vector del espacio es combinación lineal de estos vectores, por combinación lineal, la imagen de cualquier vector por la primera función será igual a la imagen del mismo vector por la otra función. ¿No es obvio? Es decir, esto es si y solo si S es igual a T. Es claro que si dos transformaciones lineales son iguales, van a tener las mismas imágenes sobre cualquier base. Pero el recíproco funciona, que viene de qué. ¿Entienden por qué el recíproco funciona? La implicación, esto implica esto, es obvio. Si dos funciones son iguales, es la definición de igualdad entre funciones, esto quiere decir que van a dar los mismos valores para los mismos puntos. Ya está. Pero la cosa importante es al revés, es decir, esta implicación de esto a esto. Y la razón es sencilla, es que en efecto, si la demostración es muy sencilla, voy a hacer la demostración. Entonces, la
la implicación recíproca es obvia. Demostración directa. Supongamos que S de B sub I es igual a T de B sub I para todo I. ¿Ok? Acá me encantan estas demostraciones, no las escribí acá porque se puede improvisar, no hay ninguna dificultad. Ok, sea U un vector en B cualquiera. Yo sé que este conjunto es una base, entonces puedo descomponer mi vector U en mi base. Existen coeficientes alfa 1, alfa n en K, tales que mi vector U se descomponga como alfa 1 B1 más alfa n Bn. Ok. Esto quiere decir que todo vector es combinación lineal de mis vectores de base. Ok. Luego, ahora hay que hacer las cuentas. Las cuentas son idiotas. Voy a calcular S de U. S de U es S de esta cosa. Ok. Ahora, como S es una transformación lineal, ¿qué puedo hacer yo? Poner la combinación lineal afuera. Es igual a es alfa 1 S de B1 más, etcétera, alfa n S de B sub n. Acá es por linealidad, es una transformación lineal. Ok, pero ¿qué se sabe sobre S de B1 y S de Bn? Son iguales a T de B1, T de Bn por hipótesis. Entonces, esto es igual a T de B1, esto es igual a T de Bn. Luego, mi combinación lineal es esto. ¿Ok? Y después, ¿qué hago yo? Como T es una transformación lineal, la combinación lineal afuera la puedo poner adentro, usando la propiedad al revés. Y esto es T de U. Por fin, demostré que para todo vector U, S de U es igual a T de U. Por lo tanto, S es igual a T. Ya está. Acá, cuando escriben, la cosa que es divertida para mí es que tengo la impresión que les duele escribir todo esto porque hay un montón de símbolos. Pero a mí me duele tanto, que yo tengo que escribirlos del mismo modo. Pero no hay nada en esta demostración. Es decir, es observar que U es una combinación de vectores de mi base. Por linealidad, S de U es la misma combinación lineal de los S y los vectores de base. Ah, pero los vectores de base no hacen la diferencia entre S y T. Yo puedo reemplazar los S en T. Y después hago la operación al revés y obtengo T de U. ¿Ok? Entonces, es una propiedad muy interesante. Y la observación es que se necesitaba que fuese una base. ¿Qué propiedad usé acá? Porque sabemos que una base es a la vez libre y generatriz. Generador. ¿Usé la parte libre? ¿Usé la parte generador? ¿Usé ambas? Usé la parte generador. Entonces, este lema puede reemplazar base por generador, porque nunca usé que era una base. Usé que era un generador. Solo mirando la prueba, veo que la parte libre nunca me es llamada. Ok, entonces, es la primera proposición. Esto es muy interesante, porque ¿qué me dice esta proposición? Me dice que para conocer una transformación lineal sobre un espacio,
solo tengo que conocer la transformación lineal sobre una base. ¿Qué esto me cambia? Ustedes, futuros ingenieros, élite del país, ¿no ven el interés en términos de plata? Para poner en memoria una función en general es súper complicado porque tiene una cantidad infinita de valores. Lo que digo es que cuando tienen una transformación lineal, para conocer su transformación, solo tienen que tener una base cualquiera y poner los valores asociados a la base. Y solo hay n valores que memorizar. Para conocer una transformación lineal en un espacio de partida de dimensión n, solo tenemos que conocer n valores. Y todo el resto de la función se reconstruye. ¿Ok? Entonces ganamos un montón de plata. Usamos menos memoria, menos tiempo. ¿Ok? Es ahorro de recursos. Y vamos a ver después cómo codificar y representar las transformaciones lineales en dimensión finita de modo finito. Después ya puedo dar la respuesta. Tenemos un objeto matemático que va a representar la noción de transformación lineal. ¿Cuál será? Los que nunca cursaron antes. Los que ya cursaron ya conocen la respuesta. ¿Cuál es el objeto? Porque la idea es que en dimensión finita, una transformación lineal es una función que solo contiene una información finita. Es lo que dice esto. Para conocer mi función integralmente sobre todo el espacio, solo tengo que conocer n valores. Y es poco n. N es siempre poco en frente del infinito. En comparación con el infinito, n siempre es poco. Ok, ¿y cuáles son los objetos que voy a usar para representar las transformaciones lineales? Es fácil. Tendré que distinguir la dimensión del espacio de... hay alguien que tiene una noticia importante. Gracias. Y entonces, tengo una idea. Ok, queremos representar una transformación lineal. Necesitaremos tener algo que tenga n casillas para representar los vectores de la primera base. ¿Ok? Pero como el espacio de llegada también tendrá dimensión finita, necesitaremos m casillas para representar las imágenes. Entonces, ¿qué vamos a usar? Un rectángulo para representar las transformaciones lineales, y dichos rectángulos se llaman matrices. Y es así que vamos a cerrar el ciclo del curso, ver que cuando se trata de representar las representaciones lineales en dimensión finita, el objeto natural es la matriz. Pero ahora no estamos acá, vamos a verlo la próxima vez. Ok, hay que demostrar otra propiedad, que es la siguiente. Pero acá, cosa importante, esto quiere decir, para conocer una transformación lineal definida en un espacio vectorial de dimensión n, solo hay que conocer n valores sobre una base. Entonces, en dimensión finita, las transformaciones lineales tienen información finita. Ok. Y la idea es que, de hecho, la cosa importante en álgebra lineal son los espacios vectoriales, pero los vehículos que transfieren información entre espacios vectoriales son las transformaciones lineales. Ok, ahora vamos a dar otra propiedad muy interesante. Definición de una transformación lineal. Proposición. ¿Cómo se llama? Caracterización. Es una variante, pero más interesante.
Es la misma idea. Ok, voy a empezar con la misma cosa. Sean B y W espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo K. Y me voy a dar una base del espacio de partida. ¿Ok? Y ahora tengo n vectores de base. Esto quiere decir que en particular la dimensión de B, ¿cuál es la dimensión de B? Es n. Y entonces esta propiedad requiere que el primer espacio sea de dimensión finito, pero el segundo puede ser cualquiera. Y ahora me doy W1, Wn, en el espacio de llegada, vectores cualesquiera. Ellos pueden ser ni libres, cualesquiera. Lo que voy a demostrar que existe una transformación lineal que transforma B1 en W1, una que transforma B2 en W2, etcétera, hasta Bn en Wn, y además, dicha transformación lineal es única. ¿Ok? ¿Cómo? No, porque W1 y Wn pueden ser todos cero. No, ni siquiera inyectiva. Puede ser cualquier cosa. Pero esto es el medio para definir las transformaciones lineales. Es decir, para definir una transformación lineal, yo me doy una base en el espacio de partido y a cada vector de base yo asocio el vector que me gusta en el espacio de llegada. Pueden ser distintos, pueden ser iguales, no me importa. Ok, entonces existe una única transformación lineal. Transformación lineal T que va de B hasta W, tal que, es decir, una transformación que me asocia los W a los B. Esto es el medio fundamental para construir transformaciones lineales. ¿Cuál es el interés? Es que acá solo tuve que definir una cantidad finita de cosas. Aunque mis espacios sean infinitos, tengan una cantidad infinita de vectores, para definir una transformación lineal en dimensión finita, solo necesito una base del primer espacio. Y solo tengo que asociar a cada vector de base un vector cualquiera del segundo espacio. Y la lista de los vectores del segundo espacio pueden ser cualesquiera. ¿Ok? Pueden ser todos iguales. De hecho, yo debería decir que es una lista de vectores, no es un conjunto. Yo voy a escribir esto así. Es decir, porque no es un conjunto, es una lista cualquiera. Es decir, también podrían ser iguales todos, también podrían ser dos iguales, el tercero no igual, etc. Cualesquiera. Ok, hay que demostrar que tal función exista y es única. Demostración. Demostración. La cosa más sencilla es la unicidad. Porque cuando esta función es única, les voy a ayudar. Por la proposición anterior. Porque si yo tengo dos funciones lineales que cumplen estas cosas, entonces van a coincidir sobre la base. Luego serán iguales por lo anterior. Entonces, unicidad
no hay otra cosa que decir unicidad por la proposición anterior. Ahora hay que demostrar que existe. Ok. Demostración, existencia. Voy a definir la función lineal. Voy a definirla. Entonces, existencia. Voy a dar un nombre a mi base. Sea B, mi base, B1, Bn. La base fijada del vector B, del espacio B. ¿Ok? Y ahora yo quiero asociar a cualquier vector U del espacio B un vector B del espacio W. Voy a llamarlo B. Entonces, sea U un vector B, lo voy a llamar B corta. B en B cualquiera. Ok. Este vector B, ¿qué se puede hacer con la base cuando tengo un vector? Lo descomponer, y la descomposición, ¿qué se puede decir sobre la descomposición? Es única. Entonces, hay que tomar las coordenadas. Sean la n-upla alfa 1, alfa n, igual a las coordenadas en la base B del vector U. Tenemos que U por definición es igual a B, disculpa, es lo llamé B. Es igual a alfa 1 por B1 más alfa n por Bn. ¿Ok? Esto viene de la definición de coordenadas. ¿Cómo voy yo a definir T? Se define T de B. ¿Cómo lo voy a definir yo? Misma combinación, pero voy a reemplazar B1 por W1 y WN. Se define T de B igual a alfa 1 por W1 más alfa n por WN. Eso es la definición. Es decir, como yo construyo mi función, a cada vector B tomo sus coordenadas en la base que elegí. Estas coordenadas me dan una descomposición en términos de mi base. Y después, como yo sé que por definición lo que yo quiero es que B1 se transforme en W1 y que Bn se transforme en Wn, la única definición natural es tomar T de B igual a alfa 1 por imagen de B1 más alfa n por imagen de Bn. Es la única definición natural. Después, ¿qué hay que verificar? Hay que verificar que esto define una transformación lineal. Y es un ejercicio. Entonces, queda verificar. La función está bien definida. Porque tomo un vector, extraigo sus coordenadas y defino la imagen de B así. ¿Ok? Esto está bien definido. Entonces, queda verificar. Y esto es un elemento del espacio W. Porque es una combinación lineal de vectores de W. Entonces está en el buen espacio. Queda verificar que T es una transformación lineal. Y esto es para ustedes en ejercicio. Y en general, cuando el profe escribe, se deja al lector esta demostración en ejercicio, esto significa, disculpa, estoy cansado, esta demostración es demasiado aburrida para el profesor, es para los estudiantes ahora. Pero no hay nada difícil, es técnico, pero no hay nada difícil. Ok, entonces lo que vamos a hacer es ver pequeños ejemplos de transformaciones
lineales, por ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. 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 Sea T de R2 hasta R3 definida por T de 1, 2 igual a 3 menos 1, 5 y T de 0, 1 igual a 2, 1, menos 1. Primera pregunta, ¿es una buena definición de transformación lineal? Solo definí mi transformación lineal para dos valores, dos pares. ¿Funciona como definición? Parece raro. Nunca definí T de XY. Solo definí T de 1, 2 y T de 0, 1. ¿Qué se puede decir sobre el par 1, 2 y el par 0, 1? Estos dos pares, ¿qué forman? Una base de R2. Entonces, por la proposición anterior, esto es una función bien definida. Definí todo. Es decir, como este conjunto 1, 2 y 0, 1 es una base de R2, la transformación lineal T está bien definida. Pueden ver cómo es muy sintético como definición. Me di dos vectores que forman una base de R2. Di mi transformación vale tal cosa sobre el primer vector, tal cosa sobre el segundo vector. Ya está. Definí la transformación sobre todo el espacio. Ok, por supuesto, ahora, ¿cuál es el valor de T de XY? Hallar T de XY, el valor, la fórmula general. ¿Cuál es la fórmula general? ¿Qué hay que hacer? Hay que descomponer cualquier vector de R2 en esta base. Ok. Entonces, la primera cosa es descomponer este vector T de X y XY, el vector XY en la base. Ok. Descomposición. Ok. ¿Cómo descomponen esto? Para mí, me parece que vamos a hacerlo. Es decir, yo quiero escribir XY como alfa, el primer vector de base, que es 1, 2, más beta, el segundo vector de base. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Qué quiero yo? Tengo que hallar alfa y beta en función de X e Y. Ok, hago las cuentas. Esto quiero decir que tengo que es alfa, acá, coma, acá hay 2 alfa más beta. Entonces tengo que resolver alfa igual a X y 2 alfa más beta igual a Y. Y mis incógnitas son alfa y beta, sistema lineal. Acá lo puedo hacer a mano, sin Rouché-Frobenius.
ya tengo alfa igual a x. Conozco alfa. Ahora, ¿qué deduzco yo? Que beta es igual a i menos 2 alfa, es decir, i menos 2x. Ya está. Entonces tengo beta igual a i menos 2x. Luego, lo que obtuve es que se puede descomponer cualquier par xy como que x por el primer vector más i menos 2x por el segundo vector. Esto es una descomposición de cualquier vector xy en la nueva base. Acá es el vector en la base canónica, ¿ok? Y acá es el vector expresado en la nueva base. ¿Pueden ver? Acá si hacen las cuentas funciona, porque acá obtengo en la parte primera componente tengo x y acá no tengo nada. Segunda componente tengo 2x, acá tengo i menos 2x, se simplifica, me queda i. Ok. Ahora, yo puedo calcular t de xy. Entonces, borré los valores, por supuesto. Entonces, yo tengo que recordar lo que había. Entonces, la definición era t de 1, 2, era que t de 1, 2 era 3 menos 1, 5. Y t de 0, 1 era 2, 1, menos 1. Ok. Ahora, yo puedo calcular t de xy. T de xy es igual a ¿qué? Es igual a t de todo esto. X por 1, 2, más y menos 2x. Acá son mis escalares y acá mis pares. Ok. Por linealidad, yo sé que es x por t de 1, 2, más y menos 2x por t de 0, 1. ¿Ok? Por linealidad. Luego, ahora reemplazo estas cosas por sus valores. Es igual a x por 3 menos 1 y 5, más y menos 2x por 2, 1, menos 1. Y ahora yo agrupo todo. ¿Y qué obtengo yo? Primera componente, hay 3 componentes acá. 3x, y acá hay 3x menos 4x, menos x, más 2y. ¿Estamos de acuerdo? Esto es la primera componente, es decir, x por 3, y acá tengo y menos 2x por 2. Es decir, tengo 2y menos 4x más 3x menos x, y acá más 2y. Segunda componente, no sé si voy a hacer las cuentas a mano, porque ya es tarde. X por menos 1 es menos x más y menos 2x por 1, es decir, más y menos 2x. Acá, y menos, es decir, y menos 3x, que voy a poner así, menos 3x más y. ¿Ok? Y última componente, 5x, y acá más 2x menos y, debido al menos 1. 5x más 2x son 7x, y acá hay un menos y, si no me equivoqué. Y ahora voy a verificar mis cuentas, y está todo bien. Todo está bien. Ya está. Tengo la fórmula que me asocia a cualquier par del primer espacio, una terna en el segundo espacio, que es R3. ¿Ok? Entonces es el ejemplo típico de ejercicio que muestra que solo dando 2 soy capaz después de calcular t de xy para cualquier par. Y esto es una transformación lineal por construcción. Ok, gracias.